Bueno, alumnos, continuamos con la clase ahora. Bien, entonces, estábamos diciendo que este mecanismo, a diferencia de este otro, es básicamente el hecho que la ranura es recta y está exactamente a 90 grados respecto del desplazamiento de la corredera. En este caso, ese eslabón efectivo que nosotros generábamos recién, trazando las normales a las tangentes a cada punto en la línea que representa esta curva, en este caso vamos a tener una sola línea, una sola tangente. Por lo tanto, la normal a esa tangente va a ser este radio equivalente, ¿sí?, que va a ser paralelo al desplazamiento. Por lo tanto, se va al infinito. Es como en el caso de la corredera, ¿sí? O sea que aquí también hay una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este mecanismo y este otro? El movimiento. Va a seguir siendo un manivela corredera, es decir, cuando este eslabón gira, este eslabón se mueve avanzando para un lado y retrocediendo, de la misma manera que lo hace este otro, pero este lo va a hacer con un movimiento que va a ser un movimiento armónico simple, o sea, el movimiento que va a seguir este cuerpo va a ser armónico simple, para una entrada de velocidad constante. En cambio, en este caso, esta pieza se movería con una velocidad, con otro tipo de movimiento, cuando esta manivela gira con el mismo movimiento de velocidad constante, ¿sí? Esto es lo que se denomina yugo escocés y es un mecanismo que se utiliza también mucho en la industria, ¿no? Otro mecanismo muy utilizado en la industria es este que vemos acá como dos eslabones, como dos piezas, en el cual el contacto se hace directamente, en forma directa, que esto conforma a otra rama de mecanismo que vamos a ver a continuación. Terminemos con esto, y que son los mecanismos de levas, de engranajes, de ruedas de fricción, ¿sí? En este caso, este es un mecanismo de levas, donde esta pieza conforma la leva y esta otra conforma el seguidor. Esta es la entrada, la que va a recibir el movimiento a través de un motor, etcétera, o cualquier cosa, y este es el seguidor que va a recibir el movimiento y lo va a trasladar o lo va a realizar al movimiento de salida que nosotros queramos. Este mecanismo se obtiene también por el uso de la cuarta ley de transformación, es decir, hemos eliminado el eslabón acoplador 3, lo hemos eliminado, y lo que hemos hecho ahora es unir a este eslabón 2 directamente con el eslabón 4. Pero en vez de unir estos dos eslabones mediante una junta completa, lo hemos hecho con una semijunta. Entonces, acá, ¿cómo me doy cuenta que esto es una semijunta? De la misma manera que lo he dicho siempre. Supongamos que rompemos esta junta, entonces este eslabón, respecto de este, que lo voy a hacer bastidor, o sea, le voy a quitar todos sus movimientos, ¿qué podría hacer este eslabón respecto de este? Y podría rotar con rodadura pura, y a la vez podría deslizarse. Por lo tanto, como vamos a ver, son los dos movimientos que está permitiendo esta junta. Eso lo vamos a ver, vuelvo a repetir, en un tema que a continuación vamos a iniciar. Entonces, lo que estamos obteniendo es un mecanismo de levas, ¿sí? Como muestra acá, nosotros podemos ver que este mecanismo que ustedes ven que son dos eslabones en contacto,
por una semijunta, sigue siendo un mecanismo de cuadrilátero articulado. Y aquí les muestra cómo se formaría el cuadrilátero articulado en este mecanismo de dos eslabones, ¿sí? Básicamente, los puntos de rotación de ambos cuerpos siguen siendo los mismos, pero resulta que este perfil de este cuerpo tiene en el punto de contacto un determinado radio de curvatura, ¿sí? El centro de ese radio va a reemplazar, va a constituir lo que sería este pivote. Y lo mismo para este otro perfil, yo tengo otro perfil, en este punto de contacto tenemos un radio de curvatura, que seguramente va a ser diferente. Y el centro de ese radio de curvatura va a constituir el otro pivote móvil, que sería el pivote móvil, que sería ese que está ahí. Por lo tanto, si unimos el pivote de rotación de este cuerpo con ese pivote efectivo y luego el pivote del eslabón 4 con ese pivote virtual, ¿sí? Y después los dos pivotes que serán los centros de radio de cada uno de los perfiles. Acá vamos a tener constituido lo que sería el eslabón efectivo 3. Lo que pasa es que a medida que estas dos piezas se muevan, este eslabón efectivo va a ser un eslabón que va continuamente a cambiar su longitud, básicamente. Bien. De cualquier manera, ya sea que tenga esta forma, ya sea que tenga esta otra forma o esta forma, cualquiera de estos siguen siendo un cuadrilátero articulado transformado. Otra cosita que quería mostrarles, o sea, este sistema de levas, voy a ir para atrás un poquitito. Está mostrado acá. Entonces, fíjense que esta piecita de forma de óvalo, vamos a decir así, que está girando permanentemente, ¿sí? Hace que esta pieza, que se llama válvula, ¿sí? Se abra o se cierre. Aquí vamos a ver otro concepto que se los iba a decir a continuación, y es el hecho que esto conforma un mecanismo intermitente. O sea, si ustedes ven, los mecanismos intermitentes que son muy usados, y hay muchos mecanismos que permiten ese tipo de movimiento, por ejemplo, el de las levas, ¿qué es lo que está haciendo? Y que el movimiento de entrada, el eslabón de entrada, gira permanentemente, mientras que la válvula tiene movimiento intermitente. O sea, hay momentos en que no se mueve, aun cuando se mueve la entrada. Porque hay un momento de la válvula que está cerrada y un momento de la válvula que está abierta. Esto es uno de los tantos mecanismos con movimiento intermitente, que es lo que voy a mostrarles ahora. Bien. Los mecanismos de movimiento intermitente que son altamente usados, ¿sí? Y que son el hecho de que del uso de la cuarta ley de transformación, el hecho de que hemos eliminado el eslabón 3 y hemos introducido una semijunta, ¿sí? Eso da lugar, por ejemplo, a este mecanismo, que es un mecanismo de Ginebra, que es básicamente un mecanismo que está conformado por este eslabón 2, ¿sí? Que rota respecto de este punto, que es su eje, este eslabón 4, ¿sí? Que rota respecto de este punto, ¿sí? Bien, nosotros podemos lograr
que esta pieza rote, como estamos viendo, sería la pieza roja, que va rotando y haciendo una pausa mientras el eslabón de entrada está rotando permanentemente. Esto sería la definición de un movimiento intermitente, es decir, una sucesión de movimientos y detenimientos. ¿Y qué es lo que es un detenimiento? Es un lapso durante el cual el eslabón de salida permanece quieto o estacionario, en tanto que el eslabón de entrada sigue moviéndose. ¿Mm? Bien. Básicamente, el eslabón de entrada es esta pieza que tiene esta forma de tal manera que tiene un perno, y ese perno va a introducirse en una de las ranuras de este otro eslabón. Este eslabón es lo que se denomina rueda de Ginebra o cruz de Malta, y es una pieza que debe tener al menos 3 ranuras. Acá tenemos uno de 4 ranuras, pero debería tener por lo menos 3 ranuras, una ranura cada 120 grados en este caso. Es el mínimo de ranuras que debería tener para poder funcionar, porque si no, esta pieza no podría funcionar. De 3 a más. En este caso acá tenemos una pieza con 6 ranuras. ¿Ah? Entonces, el eslabón 2 es el que recibe el movimiento de un motor. Entonces, el perno se introduce en la ranura del eslabón 4 y a medida que va ingresando, lo que está haciendo es haciendo girar al eslabón 4, como lo ven ahí. Se introduce y lo hace girar una porción de vuelta, y mientras el eslabón sigue girando, el eslabón 2 sigue girando, él espera la próxima entrada del perno en una nueva ranura. Si ustedes ven, el eslabón 2 también tiene esta pieza que es el mismo eslabón que tiene un reborde circular, un recorte circular, y la pieza tiene esta forma recortada, redonda también, que no es en vano, sino el hecho de que cuando el perno sale de la ranura, esta pieza podría quedar suelta, de tal manera, perdón, que podría desubicarse para que cuando este perno dé la vuelta, como ustedes ven, y quiera ingresar acá, si esta pieza no está en la posición correcta, este perno chocaría con el eslabón. ¿Sí? Por eso esta ranura, este sector circular, cuando el perno sale, entra esta ranura en esta cavidad y mantiene a este eslabón quieto para esperar que hasta que este perno dé la vuelta y vuelva a ingresar correctamente en la ranura. Eso es lo que ven ustedes acá. Lo hemos tratado de, en este año, lo hemos tratado de ejemplificar porque no es tan sencillo ver, y uno cuando quiere explicar esto se le terminan las palabras. Bien. Este mecanismo, un mecanismo que se utiliza ampliamente, como les digo, esto podría ser la rueda de Ginebra, podría estar moviendo una mesa de trabajo de diferentes estaciones, ya vamos a llamar así, donde 2 o 3 personas van armando un determinado dispositivo y cada uno le va colocando una pieza diferente a ese dispositivo. Entonces, mientras está el paro, una persona le coloca una pieza, después gira, se pone frente a la otra persona que le coloca otra cosa y así sucesivamente. Es para que tengan una idea de una de las tantas aplicaciones que puede tener este mecanismo. Bien, otro mecanismo muy utilizado es
este mecanismo de trinquete, que básicamente es muy sencillo, está formado por una rueda que no, en este caso no es dentada, sino tiene dientes, pero no son dientes de engranaje, sino son dientes que para lo único que sirven es para que esta uña pueda encastrarse y pueda hacer que esta rueda pueda girar. Esta palanca, ¿sí?, rota respecto del mismo eje donde está montado esta rueda, nada más que gira libre. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palanca y la hacemos rotar en un sentido o en el otro, por ejemplo, cuando lo hacemos girar en sentido antihorario, lo que vamos a hacer es que esta uña, que está encastrada en la rueda, la va a hacer girar. Esta otra uña, que también está encastrada, está puesta de tal manera que zafa, o sea, permite que esta rueda rote. Ahora, cuando nosotros volvemos hacia atrás con la palanca para tomar una nueva posición de avance, ¿sí?, la rueda, esta uña, lo que permite es trabar a la rueda para que la rueda no intente rotar al revés, debido al movimiento de esta palanca en sentido horario, porque podría esta uña tratar de arrastrarla a la rueda, básicamente. Los resortes son justamente los elementos que van a permitir el contacto entre estos dos eslabones, ¿sí? Ahí tendríamos un cierre de fuerza. Obliga a que esta pieza trabe a esta otra. Normalmente este es un sistema, ¿ven?, donde tenemos este trinquete, esta rueda trinquete, y está movido a través de un mecanismo de cuadrilátero articulado. Fíjense que acá este eje que mueve a este eslabón rosadito, ¿sí?, esta sería la manivela, que recibe el movimiento de un motor, que la hace girar siempre para el mismo lado. Esta sería, la amarilla sería nuestra acopladora, y esta celeste sería nuestro balancín. O sea, es un mecanismo de cuadrilátero articulado que sirve para hacer accionar justamente a esta rueda, a este mecanismo de trinquete, que en este caso tiene esta forma. Aquí al lado tenemos otra forma, o sea, los diseños, ¿sí?, van a depender de las aplicaciones y de los espacios que tengamos, básicamente. La idea de esto es, por ejemplo, en una máquina como la que vamos a ver acá, esta máquina, he avanzado 2 diapositivas, ya las vamos a explicar. Esta es una máquina que es una limadora, que esta pieza es la herramienta, y acá debería haber una mesa de trabajo con una pieza que yo voy a mecanizar. Entonces, el hecho del avance de esta herramienta lo podemos hacer a través del movimiento del giro paso a paso de esta rueda. Cada giro de esta rueda significa que yo estoy desplazando la mesa de trabajo un espacio tal que va a ser el ancho de pasada, que se llama, de trabajo de la herramienta. Bien. Inversiones. ¿Qué es lo que son las inversiones? Seguimos con los conceptos que nos van a permitir lograr las transformaciones del mismo cuadrilátero articulado o del manivela corredera con otros conceptos, como son este caso de las inversiones. Las inversiones básicamente crea nuevos mecanismos. ¿A través de qué? De la fijación de un eslabón distinto del eslabonamiento como eslabón bastidor. O sea,
nosotros teníamos el cuadrilátero, perdón, vuelvo para atrás, el cuadrilátero articulado, ¿sí? ¿Quién me dijo a mí que eligiera a este lado de este cuadrilátero como bastidor? Ustedes me podrían dicho, mire, elija el 2, o elija el 3, o elija el 4, ¿sí? Por lo tanto, la elección libre de cualquiera de los eslabones que conforman un cuadrilátero articulado da lugar a lo que se denominan las inversiones. ¿Qué es lo que buscamos con esas inversiones? Y ver si al elegir a un eslabón diferente como bastidor, el resultado del movimiento de ese mecanismo que resulta, usando los mismos eslabones y las mismas longitudes, nos da movimientos diferentes, ¿sí? Si eso sucede, si eso sucede, si yo al elegir un eslabón diferente del mecanismo como bastidor, me da que ese mecanismo se mueve de forma diferente, eso significa que tendremos una inversión específica, ¿sí? Si al cambiar el eslabón como bastidor me da el mismo movimiento del mecanismo, entonces en ese caso la inversión no es específica, ¿sí? Bien. En el caso que estamos viendo ahora, ya lo vamos a ver para el cuadrilátero, lo vamos a ver ahora para el caso de manivela biela corredera, donde en la diapositiva podemos ver las 4 inversiones del mismo mecanismo. En la primera estamos viendo la primera inversión del mecanismo, donde habíamos elegido, fíjense, esta forma de esquematizarlo es la misma que vemos acá, ¿sí? Donde el eslabón 1 está conformado por el pivote y la corredera, ¿sí? Pero también podría haber considerado que es esta línea que está acá y que le pongo estas rayitas así para decir que este eslabón es mi eslabón bastidor, ¿ah? Y lo represento como un eslabón donde esta pieza se mueve sobre ese eslabón. Ya lo hemos visto en otra diapositiva. Entonces ahí vemos el eslabón 1, ¿sí? Esquematizado de otra manera, donde tenemos el eslabón 2 que es manivela, el eslabón 3 que es la biela y el eslabón 4 que es mi corredera, ¿sí? Esta es la primera inversión del mecanismo que hemos presentado anteriormente y que conforma el mecanismo del motor o de un compresor. Bien, ahora elegimos como bastidor al eslabón 2, por lo tanto, el eslabón 1 ahora es un eslabón que se va a mover. Por lo tanto, el eslabón 3 será el eslabón que va a ser, en este caso, el eslabón de entrada. Va a ser nuestra manivela. Por lo tanto, yo pondré un motor en este pivote para que este eslabón pueda girar 360 grados. En este otro, el motor estaba colocado acá y esta manivela giraba 360 grados. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué resulta? En el caso anterior, la corredera se movía respecto de quién? Del bastidor, y tenía movimiento de traslación pura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corredera se mueve respecto de un cuerpo que está quieto. O sea, el bastidor se le han quitado todos sus grados de libertad. Pero ahora, la corredera está montada sobre un eslabón que puede moverse y que va a ser un balancín. Entonces, cuando este eslabón gire, ¿sí? Cuando este eslabón gire, este eslabón 1 ahora se va a mover y va a volver siendo un balancín. Y la corredera
se va a desplazar de la misma manera que lo hacía acá sobre este eslabón. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo va a poder rotar. Va a rotar, como lo muestra esta línea, respecto de este centro que está acá, ¿no? Por lo tanto, ahora la corredera va a tener un movimiento de traslación, pero a su vez de rotación. Por lo tanto, tendrá un movimiento de rototraslación. Entonces, el mecanismo que hemos obtenido es un mecanismo que va a ser diferente y que lo vamos a mostrar básicamente en esta máquina, que es la máquina de cepilladora. Este mecanismo, dependiendo de las longitudes de los eslabones, va a ser un mecanismo de cepilladora o va a ser un mecanismo llamado de Whitworth, que permite que este eslabón, en vez de ser balancín, que va de un lugar, de un espacio a otro, puede girar 360 grados igual que la manivela. Pero nos quedemos con esto. Esto es una de las máquinas más usadas para desbaste en la industria, para desbaste. ¿Qué es lo que es el desbaste? Es el arranque de viruta, cuando nosotros queremos conformar una pieza por arranque de viruta y en forma grosera, o sea que le sacamos una cantidad por pasada importante de material. Bien, como vemos acá, el esquema muestra las dos posiciones límites del mecanismo. O sea, el mecanismo básicamente está formado por esta manivela, ¿sí?, por la corredera y por el balancín, y el bastidor. Lo que estamos mostrando acá, al mostrar esta otra posición, ¿sí?, es básicamente las posiciones límites entre las cuales se mueve este balancín. Y acá el mecanismo básicamente está conformado por estos 4 eslabones, ¿sí?, que son bastidor, manivela, corredera y balancín. Esto conforma el mecanismo. Acá le hemos agregado una diada. Acuérdense que yo había definido una diada como 2 eslabones, en este caso este eslabón acoplador y esta corredera, articulados o unidos por una junta. Entonces, la corredera más este eslabón binario conforman lo que se llama una diada. Y va a ser lo que se llama la diada de salida. ¿A quién representa esta corredera, este cuerpito rectangular? Y básicamente a esta pieza, a la pieza montante donde se coloca la herramienta que va a mecanizar la pieza que va a estar colocada acá. Y aquí vemos básicamente el mecanismo que es el corazón de esta máquina, donde se ve la manivela, que es esta rueda que está girando y que recibe el movimiento de un motor, y este es el balancín que hace su giro parcial, movido por la corredera que se mueve dentro de una ranura en el balancín, ¿sí? La forma, los diseños que pueda tener este mecanismo, ¿sí?, pueden ser múltiples. En este caso se está mostrando uno de los tantos diseños de ese mecanismo. Bien, siguiendo con, entonces, este mecanismo es el mecanismo de manivela corredera. Este es el manivela biela corredera y este es el manivela corredera. Este mecanismo más el cuadrilátero son los 3 mecanismos básicos. Los 3 mecanismos básicos que nosotros vamos a estudiar o que estamos estudiando. Y sus aplicaciones son las que vamos a estudiar vistas en diferentes mecanismos que hay en la vida práctica.
¿sí? Bien. Esta otra inversión, para mostrarla nada más, sería el hecho de que ahora elijo como bastidor al eslabón 3, que antes era mi acoplador. En este caso era nuestro acoplador, ahora lo he hecho bastidor. Por lo tanto, hemos soltado, le hemos devuelto al eslabón de entrada que teníamos al principio en la primera, que después hicimos bastidor, y ahora este eslabón vuelve a tomar su función de eslabón manivela. Y la corredera va a seguir siendo corredera, pero en este caso va a ser una guía de este eslabón que antes era un balancín, pero que ahora dejó de ser un balancín para transformarse en una biela o acoplador. ¿Por qué? Porque este eslabón ahora va a tener movimiento de rototraslación. Porque fíjense, a medida que esta pieza está girando, que es la 2, esta pieza va a ir moviéndose para un lado y para el otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo se va a desplazar guiada por esta pieza que en este caso va a ser un collarín. Generalmente se le llama un collarín, ¿sí? Que guía a esta pieza. Y este eslabón, para que esta pieza pueda rotar, también tiene que rotar. Pero no va a poder desplazarse. ¿Por qué? Y porque esta articulación le pertenece, además de la pieza 4, a la pieza 3. Y la pieza 3, ¿cómo está? Quieta, es un bastidor. Por lo tanto, este eslabón que antes se movía, ¿sí? Ahora va a estar quieto. Y el único movimiento que va a tener es el de rotación pura. Y finalmente, la cuarta inversión es hacer bastidor a la corredera. En este caso, la corredera no se va a poder mover de ninguna manera, ¿sí? Va a ser la pieza bastidor la que va a tener todos sus grados de libertad restringidos. Y la que va a poder moverse, básicamente, van a ser las otras 3 que se van a mover. Es decir, este eslabón va a ser básicamente un eslabón de guía de este otro eslabón, que se va a mover subiendo y bajando en la dirección que le manda este eslabón. Este tipo de mecanismo, si nosotros lo invertimos, si ustedes lo giran 180 grados, ¿sí? Lo invierten, lo que quiero decir que lo invierten, entonces esta pieza va a quedar acá abajo y esta parte va a quedar arriba. El eslabón 2 sería un eslabón por el cual yo puedo ingresar el movimiento. Y en ese caso, este mecanismo es el mecanismo que mueve o que se utiliza en las bombas de campo. Como yo les decía, vuelvo para atrás para mostrárselos. Disculpen que vaya. Disculpen, ahí está. Esta pieza, esta bomba es una bomba que utiliza a este mecanismo. ¿Ven? Entonces, este es el eslabón que sigue un movimiento de traslación guiado por este que sería mi bastidor, que en este caso es el collarín, ¿sí? Y esta pieza está articulada a un eslabón acoplador y este sería mi balancín de entrada, porque no llega a ser una manivela, porque hace giros parciales nada más. Bien. Bien. Entonces, este mecanismo
esquemático está representado está representado en esa bomba de campo que le llamo yo, que normalmente que nos permite sacar agua de una cisterna, ¿no? Entonces, como vemos, el hecho de ir eligiendo a los diferentes eslabones como eslabones batidores, en este caso, nos han dado diferentes movimientos en cada caso. Es decir, que el mecanismo de manivela, biela, corredera, tiene 4 inversiones y las 4 inversiones son específicas. Porque hemos logrado 3 mecanismos con movimientos totalmente diferentes. En la corredera solo se movía con traslación pura y se denomina aterrizada. ¿Por qué? Porque se mueve respecto del bastidor. En este caso, la corredera se mueve sobre un cuerpo que está rotando, por lo tanto, tiene movimiento de traslación y de rotación. En este caso, esta corredera se llama flotante. En este otro solamente tiene rotación pura y en este otro no tiene movimiento. Bien. Bien. Estas mismas inversiones, para el caso del mecanismo de 4 eslabones cuadrilátero articulado, nos permite definir otro concepto que es la condición de Grasov. La condición de Grasov es básicamente una condición muy sencilla que está basada en las longitudes de los eslabones, básicamente. ¿Sí? ¿Y por qué es